Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Pues como lo comentamos la semana pasada, íbamos a tener una suspensión temporal acerca de nuestras reuniones. Pues por esta situación del COVID-19, creemos que es prudente ahorita pues dejar de reunirnos. Nos duele mucho, no siempre el abrazo, el saludo, pues no tiene comparación, pero en esta ocasión pues vamos a ser prudentes. Y por otro lado, pues dice la Escritura que pues todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que en esta mañana queremos empezar a transmitir a través de video los mensajes, los estudios, con el único objetivo de seguir edificándonos y seguir aprendiendo. Así que, pues gracias a Dios, porque esta es la oportunidad que tenemos para estar llevando esta enseñanza a través de este video. Así que es algo que Dios nos había pedido hace mucho tiempo. Sin embargo, pues hasta ahora lo pudimos hacer y aprovechamos esta situación. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 10. Hoy tenemos un personaje importante a estudiar que es Cornelio. Vamos a leer primeramente los primeros 8 versículos. Yo espero que si tú estás siguiendo el cuaderno de trabajo de la iglesia y estás estudiando el capítulo, te habrás dado cuenta que esta semana pues tocaba pues todos los 48 versículos, pero hoy yo me quiero enfocar en los primeros 8 y quiero ver a este personaje que se llama Cornelio. Me voy a permitir leerlo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel que Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo. Bueno, pues vamos a ver aquí este personaje Cornelio. A mí me gustaría en primer lugar ver las características que tiene este Cornelio. En primer lugar, bueno, tenemos que recordar que Cornelio, nos dice ahí el versículo 1, que era un centurión. ¿Qué era un centurión? Como la palabra bien lo dice, era un oficial romano a cargo de 100 soldados, por eso se llama centurión. Así que entendemos de entrada que era gentil, es decir, no era judío, no era del pueblo de Dios. Y esto es muy interesante porque a veces como cristianos nosotros podemos como limitar o ser elitistas a que los del pueblo de Dios nada más son los creyentes. Y vamos a ver en esta mañana cómo Cornelio buscaba o tenía intenciones de buscar a Dios, pero Dios es el que lo alcanza y se manifiesta a él. Pero Cornelio, en primer lugar, vemos su primera característica, versículo 1, que era un centurión. Número 2, a partir de aquí son características propias de Cornelio como persona. La Biblia nos describe, nos abre el corazón de Cornelio y nos dice, número 2, que era piadoso. ¿Qué es piadoso? Bueno, la palabra piadoso en el griego eulabes significa benigno, un hombre bueno, devoto. Se inclina por la conmiseración, inclinado por la piedad. Es decir, era un buen hombre, con todo y que era, pues cualquiera de nosotros podríamos pensar, pues a lo mejor un centurión, un hombre rudo. Fíjate cómo las características Dios está buscando, no importa si eres un hombre rudo, un hombre tosco, Dios está buscando un hombre piadoso. Y este hombre piadoso también dice como característica número 3 que era temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? Además de ser piadoso, un hombre que es sensible a las necesidades de la gente, un hombre que se conduele de la gente, ¿verdad?
es un atributo, es una característica que todo creyente debemos de tener, ser devotos, ser misericordiosos, compasivos con la gente. Si tú ves ahora a la gente enferma, haz un alto ahí y ponte a orar por ellos. Si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo, pues tienes que tener características de ser piadoso. Y temeroso de Dios, ¿qué significa ser temeroso de Dios? Significa que respeta a Dios. No significa que le tienes miedo a Dios. Significa que respetas a Dios, que hay conciencia de su presencia. Fíjate, si tú leíste todo el capítulo 10, que era parte de la tarea, te vas a dar cuenta que hay varias narrativas de estos 8 versículos. Lo narra los enviados hacia Simón, lo narra el mismo Simón, y aún en el capítulo 11 vemos que se repite. Así que esta historia, que se repite varias veces, que el Espíritu Santo lo escribió o la registró varias veces, podemos sacar mucha enseñanza cuando usamos como auxiliar otros textos. Por ejemplo, vamos a ver cómo era temeroso de Dios Cornelio. Si tú vas ahí al versículo 33, por ejemplo, mismo capítulo, él está narrando, dice 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien a venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjate cómo, de alguna manera, observa cómo él estaba consciente que cuando llamó a Pedro, él dice así, todos estamos aquí en la presencia de Dios. Así que esto era un hombre temeroso. Cuando tú vas a la escuela o vas al trabajo o estás con tus vecinos, tú sabes que Dios te observa. Como dice la Escritura, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y Él está buscando corazones que tengan temor de Él. Así que era una característica muy noble, muy hermosa de Cornelio. Era piadoso, benigno, sensible a la gente, pero al mismo tiempo también era temeroso de Dios. Un hombre que estaba consciente que donde iba, ahí estaba Dios. Dice, por ejemplo, Proverbios 8:7, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que Cornelio era un hombre que le molestaba la injusticia, le molestaba lo malo, le molestaba las cosas que a Dios no le gustan. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo estaba observando. Así que ese era Cornelio, un centurión romano, 2, piadoso, 3, temeroso de Dios. Ahora, como punto número 4, esto está muy interesante, porque si tú lees ahí mismo en el versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios, pero no él solito, con toda su casa. ¿De qué nos habla esto con toda su casa? Bueno, evidentemente, él instruía a su casa. Él dirigía y enseñaba a su casa a ser piadosos y temerosos. Esto es una enseñanza grande para los que somos padres de familia. Nosotros debemos de compartir estas enseñanzas tan hermosas que Dios nos pide, que nuestros hijos sean temerosos. Yo me imagino, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, pero Cornelio seguramente pues le enseñaba a sus hijos, a su esposa, a sus sirvientes, a toda la casa. Oigan, Dios está presente. Oigan, Dios quiere que nosotros nos comportemos correctamente. Que si voy a dar mordida, Dios nos está observando. Que si voy a hacer algo, ver algún programa que a Dios no le glorifica, algún video que no es de Dios, Dios me está observando. Y esa convicción de Cornelio la pasaba, la impartía, la plasmaba en su casa. Esto es hermoso realmente. Así que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es parte de ser temeroso de Dios. Así que, pues, aunque en este momento Cornelio no ha nacido de nuevo, aunque en este momento Cornelio no se ha convertido, no ha recibido a Jesús en su vida, no ha sido perdonado, él tenía características muy hermosas que aún nosotros como cristianos deberíamos nosotros de imitar. Muy bien, así que era un líder, un buen líder, ahí en el versículo, con toda su casa. ¿Cómo podemos corroborar esta idea? La misma Biblia nos contesta, la Biblia nos debe de contestar, la Biblia se interpreta con la misma Biblia.
En el versículo 7, observa que dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, pero además llamó a un devoto soldado que le asistía. Así que puedes ver tú cómo permeaba su carácter, las características de un buen hombre, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre piadoso, aún en los soldados. Así que, pues es el punto número 4, que Cornelio era un líder en su casa. ¿Qué más aprendemos del carácter de Cornelio en este texto que estamos revisando? Bueno, dice el versículo, como punto número 5, ahí también en el versículo 2, mira cuántas cosas nos enseña el versículo 2. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Acuérdate que la nación de Israel en este momento está subyugada bajo el Imperio Romano. Así que cualquiera pues podría abusar de esa autoridad, cualquiera podría oprimir más al pueblo, ¿verdad? Cuando la gente sube de rango, pues la soberbia le crece y deja de ser piadosa. Aquí vemos que a pesar de que él era gentil y estaba como autoridad bajo muchos judíos, dice la Escritura que él hacía muchas limosnas al pueblo. Ahora, cuando en nuestro contexto, en nuestra cultura, cuando escuchamos nosotros la palabra limosna, siempre lo relacionamos con unas monedas. Pues yo di una limosna a un niño que me pidió en un alto o ahí en el semáforo, etc. Pero la Biblia nos revela más cosas, lo que era limosna. Mira, la palabra limosna, ahí en el griego, es una palabra eleos, así como se escucha, eleos, y significa, pon mucha atención, compasión activa o benevolencia activa. Así que no tiene nada que ver con monedas, sino con la compasión y la benevolencia que uno muestra. Cuando uno da limosna, no significa, bueno, obviamente si te piden algo de comer, bueno, pues está bien que le des algo, pero esto puede incluir un pan o invitarle una torta, o si está enfermo, las medicinas, o pagas el doctor. O sea, no tiene que ser nada más las monedas, sino es una compasión activa o una benevolencia activa. Así que, pues no solo son monedas. Quiero llevarte a un texto, porque esta es la verdadera vida cristiana. Hoy día la vida cristiana creen que nada más es reunirse el domingo, alabar y ya en la semana ya como que pues eso es nada más el domingo. No, la vida cristiana es todos los días y no nada más es de aprender, no nada más es de saber, no nada más es para ti, sino es ayudar al prójimo. Y esto tiene que ver con dar limosna, como una compasión activa, una benevolencia activa. Acompáñame ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y mira, hay una narración de Jesús muy interesante acerca de lo que Jesús está esperando del creyente. Mira, Mateo 25 nos dice la Escritura de la siguiente forma. Mateo 25, a partir del versículo 31. Dice Jesús mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pon mucha atención, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, pon atención en la siguiente palabra, los justos. Apréndete esa palabra porque esta palabra es clave para seguir comprendiendo
este mensaje. Así que no se te olvide, ¿estás de acuerdo? Los justos. Es una palabra importante, te la voy a preguntar en un momento más. Entonces, versículo 37, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué interesante lo que es la limosna. La limosna, como puedes dar, hay muchas formas de mostrar un corazón compasivo activo y benévolo activo, ya sea visitando en la cárcel, por eso, gracias a Dios, ¿verdad? Vida Abundante tenemos un ministerio en la cárcel, allá en la Ciudad de México, o aquí en Querétaro, ¿verdad? Aquí en Querétaro, donde estamos, tenemos un ministerio para los huérfanos, estamos en una casa hogar. Así que involúcrate, muestra esa limosna como una compasión activa para dar pan al hambriento, agua al sediento, visita al forastero. A veces, hoy día, hace algunos meses, se oía mucho en nuestro país que venían las caravanas de migrantes. ¿Y cuál es nuestra actitud como creyentes? ¿Es despreciarlos? ¿Hacerles el feo, el fuchi? La verdad, no. Dice la Biblia que les vimos forasteros y les recibimos. Así que son cosas prácticas en la vida cristiana, y algo increíble que toca mi corazón es que un hombre del siglo I llamado Cornelio, sin ser creyente, sin conocer a Cristo personalmente, tenía actitudes de cristiano. Qué pena que hoy día muchos cristianos no tengan esas actitudes cuando debiera ser algo natural. Si son renacidos, si han nacido a través del perdón de los pecados que da Cristo Jesús y Jesús promete darnos su Espíritu Santo, pues es algo natural en nosotros dar esa limosna, esa compasión activa o benevolencia activa. Así que observa la vida de este Cornelio. Muy bien, vamos a regresar ahí a Hechos. Dice Santiago 1:27, ¿verdad? Por ejemplo, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así que, como puedes ver, la Biblia nos enseña que el verdadero cristianismo no está en cuatro paredes. Por eso, ahorita que estamos suspendiendo nuestras actividades momentáneamente, pues tú puedes a lo mejor hablar por teléfono a algún enfermo, hablar por teléfono a alguna viuda, que ora por ellos. Necesitamos vivir la vida cristiana. Muy bien. Así que vamos ahí a Hechos capítulo 10, regresamos a nuestro texto, Hechos 10, y vamos a ver el versículo 4. Mira el versículo 4, qué interesante. Dice, bueno, vamos a leer el 3, perdón. Vamos a leer el 3, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel del Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Hoy día tenemos que estar conscientes de que los ángeles es una realidad. De hecho, Hebreos 1:14 nos habla de que los ángeles son ministros que están sirviendo a los que vamos a heredar la salvación. Así que yo estoy cierto que si tú eres creyente, si tú ya naciste de nuevo, estoy cierto de que antes de que tú vinieras a Cristo, los ángeles cuidaron de alguna manera, te protegieron de alguna manera, evitaron ciertos peligros en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía que ibas a ser su hijo. Y si no eres su hijo, estoy seguro que los ángeles hacen su trabajo. Pero Cornelio, pues como ya lo hemos visto, era un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, tenía un liderazgo ahí en su casa, daba limosnas. Así que Dios está atento a ese tipo de actitudes. Dios está atento. Dios dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Así que
estamos ciertos de que Dios está al pendiente cuando hay un corazón bueno. Y entonces Dios, en su mundo espiritual que no vemos nosotros, pues Él envía un ángel y le dice algo a Cornelio, ahí en el versículo 4. Primero le habla, le dice Cornelio, y entonces Cornelio dice, él mirándole fijamente y atemorizado, pues cómo no atemorizado, ¿verdad? Dice, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, pon atención, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que aquí vemos otra característica, que Cornelio oraba a Dios. Si puedes verlo ahí al final del versículo 2, dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, pero no los domingos nada más, siempre, ¿verdad? Oraba a Dios siempre. Así que dice la Escritura en el versículo 4, por boca del ángel, tus oraciones y tu compasión activa o tus limosnas, dice la Escritura, han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabes algo? Yo no sé si seas creyente o no seas creyente, pero lo que tú haces bueno, Dios lo sabe y te lo va a recompensar. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. Me gustan mucho las palabras para describir este suceso que utiliza el mismo narra Cornelio a Pedro más adelante, cuando Pedro le pregunta, oye, ¿por qué me mandaste llamar? Y él narra que tuvo este encuentro, ¿verdad? Así que en el versículo 31 del mismo capítulo, fíjate cómo lo dice Cornelio a Pedro. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Qué hermoso saber que Dios recuerda nuestras oraciones, recuerda nuestros actos, nuestra benevolencia. Él está al pendiente de lo que hace el hombre, las cosas buenas. Ahora, lo increíble es que en este momento Cornelio no era creyente. Así que, y hoy día en la actualidad, ¿verdad? Podemos ver mucha gente que tiene buen corazón, que no ha dejado de deshumanizarse, no ha perdido esa humanidad por la gente. Y Dios está al pendiente. Y por eso la Biblia dice en otra parte que el que busca encuentra y el que toca se le abre. Muy bien, así que vemos el versículo 31, ¿verdad? Que Dios recordaba las limosnas. Así que esto nos conlleva al punto número siguiente, que es oraba a Dios siempre. Ya lo vimos ahí, versículo 2, y también el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir leyendo, pero yo antes de seguir leyendo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Era una vida que agradaba a Dios completamente? Porque hoy hemos visto que era piadoso, Cornelio era temeroso, era un líder, enseñaba sus convicciones en su casa, hacía muchas limosnas, oraba siempre. La pregunta es, ¿era una vida que agradaba completamente a Dios, la de Cornelio? Es una buena pregunta. Tú ya viste las características de Cornelio. ¿Era una buena vida la de Cornelio? ¿Se agradaba 100% a Dios este hombre? Porque hoy hay mucha gente que tú me puedes decir mi abuelita o aquella señora es temerosa, va a la iglesia y tú puedes decir es una buena persona. Y la pregunta es, ¿agradaba completamente a Dios? O mejor, ¿es suficiente la justicia de Cornelio para Dios? Esa sería otra pregunta, ¿verdad? ¿Es suficiente la justicia de Cornelio para Dios? Bueno, pues te voy a dar la respuesta. La respuesta es no. Se queda corto. Todo lo que nosotros hagamos en esta humanidad, todo lo que nosotros hagamos nunca va a llegar a poder satisfacer las demandas de un Dios santo. Por eso, cuando Jesucristo era bautizado aquí en la tierra, dice la Biblia que se abrieron los cielos y Jesús, se escuchó cuando Jesús estaba siendo bautizado
este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Así que solamente Jesucristo ha cumplido esas expectativas que Dios tiene del hombre. Aún Cornelio, con todo y que vemos un buen hombre, humanamente hablando, pues no estaba de acuerdo a los parámetros que Dios pide. Solamente a Jesucristo se oyó esta voz varias veces cuando Él estuvo aquí en la tierra. Uno fue en el bautizo. Así que donde también se escuchó que esa voz, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, fue ahí cuando fue en la transfiguración. Tú recordarás cuando Jesús escoge a 3 de sus apóstoles, Juan, Jacobo y Pedro, y te das cuenta que Él se transfigura y ellos escuchan, este es mi Hijo amado. O sea, esa voz de Dios que autentificaba como el único hombre que ha cumplido todas las demandas de un Dios santo. Así que ni Cornelio, ni tu abuelita, ni nadie ha cumplido las exigencias de Dios. De hecho, la palabra en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Ahora, esto es interesante. ¿Te acuerdas hace un momento la palabra de Mateo 25 que te dije que te acordaras? ¿Qué palabra era? Era justos. Y la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Así que pareciera que entramos en una pequeña contradicción. ¿Cómo es posible que en la narrativa que leímos hace un momento de Mateo 25, Jesús dice que los justos, que los benditos son los que le dieron de comer y dieron de beber a otras personas en el nombre de Jesús? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y vemos que Cornelio, con todas sus bondades, pues no era justo. Y ese es el mensaje que nos quiere dejar la palabra de Dios. Como lo vamos a ver en un momento más, ese es el evangelio de la paz. El hombre tiene esa inquietud en su alma, su corazón es como mar que está moviéndose y no tiene la paz completa, porque en lo profundo de su corazón sabe que no importa todas las buenas obras, todo el buen comportamiento, toda la compasión, no es suficiente para pagarle a Dios. La vida espiritual no es, me he portado mal haciendo 100 cosas malas, pues ahora tengo que hacer 100 cosas buenas para compensar en una balanza. No, siempre se queda esa necesidad de que sabemos que nosotros no hemos agradado a Dios al 100%. Así que ese era el problema de Cornelio. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta no fue el ángel. El ángel fue un medio, fue un canal, pero la respuesta no era el ángel. Hoy día vas a algunas librerías y está muy de moda los ángeles, y la gente quiere ver como al ángel como si fuera Dios, y no es Dios. El mismo Cornelio tenía confusiones de adoración. No podía reconocer al Dios vivo. Fíjate, vamos a ver ahí en el capítulo 10, en el versículo, dice en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. O sea, Cornelio ni siquiera podía identificar quién era el Dios al cual quería ofrecer su vida. Sabía de Dios porque era temeroso de Dios, pero no podía identificar a Dios. Hoy día hay mucha gente que sabe que hay un Dios, sabe que existe un Dios, pero no puede reconocer a un Dios. Y él se equivocó y luego se puso a adorar a Pedro. Hoy día, en pleno siglo XXI, hay gente que adora a San Pedro. Y eso no, fíjate la respuesta de Pedro, ¿verdad? Versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Dios no va a permitir ninguna adoración más que al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, que es el único Dios. Así que vemos en Apocalipsis también que el mismo apóstol Juan como que tiene su desliz y quiere adorar a un ángel. Y le dice el ángel, ¿qué te pasa? Yo también soy consiervo tuyo, solamente adora a Dios. El único ser que ha recibido
adoración, sin mostrar o rechazarles Jesucristo, porque Él es digno de adoración. Y Dios, por supuesto. Así que Cornelio podía tener muy buenas intenciones, pero observa cómo estaba equivocado en muchas cosas. Esa adoración que él estaba haciendo lo hacía injusto. Y por eso la Biblia plasma este detalle, para que nos diéramos cuenta que aún Cornelio era idólatra y era un pecado. Así que todos los hombres somos pecadores, todos los hombres nos hemos equivocado y por eso necesitamos ser justos. ¿Quiénes son los que al final van a dar un vaso de agua a un pequeñito? ¿Quiénes van a hacer buenas obras? Los justos. Y entonces la pregunta es aquí, ¿cómo le hago? Vamos a seguir leyendo. Fíjate que el ángel le dice lo siguiente, vayamos al versículo, en el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol, ¿verdad? Así que, ¿cuál fue el mensaje del ángel? Oye, yo no tengo las respuestas. Dios sabe de ti, se ha acordado de ti, pero yo no tengo las respuestas. Ni porque haya aparecido en una roca la imagen de no sé qué. Ahí no están las respuestas. La respuesta está, llama a alguien que predica a Cristo. Porque ni siquiera es en Pedro. Ya vimos que Cornelio se arrodilla y Pedro le dice, oye, espérate, yo soy hombre, igual que tú. Así que dice ahí la Escritura, en el versículo 6, posa, o sea, Pedro, en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí está Dios proveyendo la respuesta existencial, la respuesta que necesitaba un buen hombre ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Un buen hombre, pero necesitaba una respuesta. A lo mejor en esta mañana tú te identificas con Cornelio. Tú dices, pues yo no soy tan malo, yo me esfuerzo, trato de ser un buen padre, pero la respuesta de Dios la tiene el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque dice ahí, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Me llama la atención las otras narraciones, porque el capítulo 10 repite mucho este evento, y aún el capítulo 11, cuando cuestionan a Pedro por qué estaba en casa de un gentil llamado Cornelio. Vamos a adelantarnos al capítulo 11, aunque la semana que entra, si Dios quiere, lo veremos, pero en el capítulo 11, a partir del versículo, a mí me gustó mucho esta parte, el capítulo 11, versículo 11 precisamente, dice así. Él está narrando lo que ya pasó Pedro, está narrando y dice, y aquí luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba. ¿Quiénes son esos hombres? Pues los siervos, y te acuerdas de aquel soldado devoto. Bueno, ahí están los 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, era donde estaba Cornelio. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, o sea, Pedro no fue solito. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Observa lo que le dijo el ángel, que no nos los narra la primera vez, sino la segunda vez. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que la necesidad de Cornelio ahí estaba. No estaba en el ángel, no estaba en la adoración a Pedro, no estaba en sus buenas obras, no estaba en sus limosnas. ¿Dónde estaba? Las palabras que iba a escuchar eran las que le hacían salvo a él y a su casa. Ahora, ¿qué palabras son estas? Vamos a regresar al capítulo 10. ¿Qué palabras son estas? Vamos a ver las palabras. Dice el capítulo 10, ahora versículo 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, esto es lo que ya le dice Pedro, su mensaje cuando llega y tiene ya el encuentro con Cornelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
No importa si es judío, si era romano, si es mexicano, si eres de aquí de Querétaro, si eres americano, si eres francés. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, que era el caso de Cornelio. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Las palabras que necesitaba Cornelio, repito, no se encontraban las respuestas en el ángel, en Pedro, en sus buenas obras, en sus limosnas, en sus oraciones, en su buen corazón. La palabra que necesitaba era que confiara en que Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el Hijo entregado a morir en la cruz para perdón de los pecados, ese Señor de todos. Y Dios le levantó de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Él necesitaba entender el evangelio de la paz. Cornelio necesitaba entender que pudo haber hecho muy buenos intentos en su vida por ser un buen hombre, por ser un padre ejemplar con su familia, por ser un líder de casa o un líder en su trabajo. Pero él necesitaba el evangelio de la paz. Él necesitaba ser justo. Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es ese evangelio de la paz? ¿Por qué necesitamos ese evangelio de la paz? ¿Por qué en nuestro corazón hay esa inquietud de que nos esforzamos, tratamos de hacer bien las cosas y hay algo que nos dice que Dios no se llena con lo que nosotros le podemos dar? Porque no hay paz. La respuesta la tiene la Biblia, Romanos capítulo 5, y con este pasaje vamos a terminar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pon mucha atención y eso es lo que quiero compartirte en esta mañana. Justificados, hechos justos en otra palabra. ¿Te acuerdas que los del relato de Mateo 25, Jesús decía que los justos sean los que iban a heredar el reino de Dios? Y luego Romanos 3 nos dice que no hay justo. Cornelio, un buen hombre, no era justo. Y entonces aquí la Biblia nos dice, ¿quieres ser justo? Necesitas ser justificado. Y dice el versículo 1, justificados pues por la fe. El medio que nos hace justos delante de Dios es que le creas a Dios. Que le creas a Dios que Jesucristo pagó tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y por eso Él te hace justo. ¿Crees esto? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí está el evangelio de la paz. Tienes paz con Dios. No le debemos nada a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ese era el estudio de esta semana. La semana que entra, si Dios nos permite, pues vamos a estar dando el siguiente mensaje de este libro apasionante que es el libro de los Hechos que hemos estado estudiando. Y bueno, pues ahora por la contingencia de salud, pues vamos a estarlo haciendo de esa manera. No me queda más que agradecer tu tiempo, tu atención y bueno, pedirte que no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales que tiene Vida Abundante Querétaro. Y también, pues para que tú sigas recibiendo estos mensajes y te avisemos cuando están estos mensajes, te voy a pedir el favor que te suscribas a este canal y de esa manera vas a estar recibiendo información de cuando subimos otra predicación, otro estudio que seguramente será de bendición. Así que no se te olvide ahí apachurrarle la campanita, dale un clic a la campanita para que quedes ya suscrito. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas muy buen domingo.